Nos ha tocado hablar del paciente cirrótico internado. Y la realidad es que en este mix que tenemos de entre gastroenterólogos, internistas, hepatólogos, nefrólogo, yo creo que es digamos, la estructura básica en la cual debemos acostumbrarnos a trabajar. ¿Por qué? Porque en realidad en el cirrótico descompensado que requiere internación hay un antes y hay un después. Las descompensaciones tienen un valor pronóstico que no me voy a adelantar y no lo voy a extender todo esto porque los colegas van a ir hablando cada uno en su área, pero vamos a analizar las situaciones más frecuentes que nos enfrentamos con el paciente hospitalizado. Y pese a que tenemos hepatólogos, en realidad siempre es un tema que tenemos que tratar de buscar el equipo interdisciplinario, porque muchos de los cirróticos tienen aspectos que maneja el nefrólogo, que maneja el médico internista y que manejamos más los hepatólogos o los gastroenterólogos, y también los gastroenterólogos y hepatólogos a veces no compartimos algunas de las cosas que los internistas hacen. Entonces vamos a tratar de llegar al punto de equilibrio. Luis, arrancamos contigo. María Rosa, aprovecho para agradecerte personalmente la invitación y a los organizadores, además de tu persona. Bueno, sí, efectivamente, vamos a ver si logramos un equilibrio. Yo, básicamente, en los próximos minutos voy a hablar de cuáles son los determinantes de las infecciones en el cirrótico y por qué son trascendentes en este huésped. Estamos hablando de infecciones bacterianas. Factores determinantes de las infecciones bacterianas en el cirrótico. Lo que voy a hablar es cuál es la dimensión del problema, cuál es la fisiopatología y la susceptibilidad del huésped cirrótico, qué características tiene esto y cuál es la trascendencia clínica de hablar de infecciones bacterianas en una enfermedad crónica como la cirrosis. Bueno, he aquí la primera evidencia que no deberíamos soslayar. Cuando uno hace, y estos son datos muy conocidos desde hace varias décadas, cuando uno hace un estudio de prevalencia de infecciones bacterianas en los pacientes hospitalizados, encuentra que hay un promedio de 5% de los pacientes no cirróticos, es decir, todas las demás patologías tienen un 5% de infección. Y los cirróticos internados tienen 600% de aumento de esta prevalencia. Eso quiere decir que tienen 6 veces más los cirróticos internados. En muchos trabajos que se hicieron, como decía, hace décadas, tienen entre 30 y 35% de infección bacteriana durante su admisión hospitalaria. Si los pacientes además entraron por hemorragia gastrointestinal, varicial o no varicial, esa incidencia sería ahora de infección bacteriana llega al 45%. Y en aquellos que desarrollan durante la internación acute on chronic liver failure, esto supera claramente, hay estudios que dicen hasta el 70%, pero supera claramente el 50%. Entonces, esto es para dimensionar de qué estamos hablando. Los pacientes cirróticos, y lo que es interesante también, los modelos animales de cirrosis tienen una elevada prevalencia de infección bacteriana. Y esta, dentro de lo que es un hepatópata, de las características que tiene, va paralelo a la severidad de la propia hepatopatía y a la presencia de hipertensión portal. Entonces, estas situaciones clínicas con elevada susceptibilidad a infectarse están marcadamente presentes en las fases descompensadas de la cirrosis, porque reúne la severidad de la hepatopatía más la hipertensión portal. Y son muy importantes en la insuficiencia hepática, en el curso de una hemorragia varicial, en los pacientes que tienen ascitis con bajo contenido proteico, en los pacientes que han tenido previamente infección bacteriana como PBE y en todos aquellos, como vengo de decir, hospitalizados. Entonces ustedes ven, no sorprende que dentro del curso natural de la cirrosis, que hay una fase compensada que se mide en décadas y una fase descompensada que se mide de entre 1 y 2 años, la infección bacteriana trascendente de la que vamos a hablar es la que sucede en la cirrosis descompensada. Interesante también es que la infección bacteriana determina las complicaciones más severas, las inicia, les da el curso clínico y determina su outcome, su resolución, tanto en la hemorragia varicial, como se ve a la derecha, en el resangrado, en la presencia de encefalopatía, es un clásico, ¿no?, que una infección bacteriana desencadene encefalopatía, en la falla hepática, en la generación de falla renal,
en los pacientes con hiponatremia, y como ven en el gráfico que está a la izquierda, en realidad la infección bacteriana puede predecir la muerte en 30%, es una cifra altísima, al mes. Entonces, yo me voy a ocupar de lo que yo entiendo que es el centro de todo esto. Y para eso elijo esta frase. El medio interno, esta frase está expresada por un especialista de enfermedad de Crohn en el contexto de relatar las cosas que pasan con estos pacientes. El medio interno del huésped nuestro se encuentra separado de 10 billones de microorganismos, con todos esos ceros que ustedes ven, por una capa de mucus y una capa de células epiteliales. Entonces, es bastante lógico que cualquier enfermedad que altera la fisiología de esa barrera, como puede ser la hipertensión portal, genere un desbalance grosero de esos 10 billones de microorganismos que componen nuestra flora bacteriana comensal. Y efectivamente es así, y lo hacen a partir de que la presencia de hipertensión portal crea grandes disturbios circulatorios a la salida del intestino, es decir, hay una congestión capilar, flebectáceas, que terminan afectando la efectiva circulación en la mucosa. Hay edema de pared y aumento consecutivo al edema de la permeabilidad intestinal. Esto rompe la naturaleza misma de la barrera, que es una barrera de uniones estrechas entre células epiteliales. Entonces, es bastante lógico que esto altere, influya negativamente en los mecanismos de regulación de la flora, con cambios cualitativos, con proliferación de algunas especies, esto se llama disbiosis, con ascenso de la flora, que se llama colonización, y con aumento del número total de gérmenes por centímetro cúbico o por milímetro cúbico de contenido intestinal. Y esto se llama sobrecrecimiento bacteriano. En el cirrótico coexisten algunas otras cosas, como un déficit de secreción ácida gástrica. Desde el vamos, los cirróticos tienen poca secreción ácida gástrica y a su vez están muchas veces medicados, justificada o injustificadamente, con inhibidores de la bomba protónica, que si hace algo el ácido clorhídrico es esterilizar lo que nosotros comemos. Entonces tenemos un intestino que se defiende mal y un estómago inhibido de esterilizar lo que comemos. Lo mismo, hay un déficit de inmunoglobulina A, particularmente en las hepatopatías colestásicas. Disminuye un antiséptico intestinal por excelencia, que son las sales biliares, y el edema de la mucosa termina alterando la motilidad, entonces hay un déficit de motilidad que favorece la proliferación bacteriana. Entonces, para mí este es el centro de lo que le sucede al huésped cirrótico. Tenemos una mucosa incapaz de mantener a la flora normal, en principio normal, en el rango fisiológico. Hay sobrecrecimiento bacteriano, traslocación bacteriana. Y acá es donde empiezan las consecuencias clínicas severísimas. ¿A dónde van las bacterias que traslocan, que salen del marco del intestino? A los ganglios mesentéricos y producen bacteriemia. La bacteriemia es tan severa, y esto ya se sabe, como la PBE, que es lo que ustedes pueden leer ahí. Porque el tercer lugar al que pueden ir las bacterias es al líquido acítico y sobre todo al que tiene bajo contenido proteico, porque el que tiene bajo contenido proteico es la manera que tenemos nosotros de clasificar clínicamente un líquido acítico que se defiende mal, es decir, las bacterias que llegan al líquido acítico de alguna manera están en un limbo donde no pueden ser atacadas satisfactoriamente por el huésped. Y además, otro concepto importantísimo, porque nosotros hablamos de infecciones bacterianas, pero a veces no es necesario que tengamos bacterias enteras en nuestro organismo. Hay productos bacterianos, como los lipopolisacáridos o endotoxinas, que son potentes estímulos de todos los mediadores inflamatorios e inmunológicos. Esto ahora tiende a expresarse como PAMPs. Ustedes ven la traducción de Pathogen Associated Molecular Products, porque no son solo las endotoxinas, e inducen toda la cascada de la respuesta inflamatoria. Cuando esto es muy exagerado, es la base que hoy se postula como la que subyace en el Acute on Chronic Liver Failure. Entonces, los
propios productos bacterianos sin necesidad de bacterias tienen acciones hemodinámicas, producen mayor vasodilatación, esto debe ser compensado con aumento del gasto cardíaco, y cuando uno mide los pacientes que tienen un estado hiperdinámico mayor, es decir, una muy baja resistencia periférica, son los pacientes que, como ven en ambos gráficos, tienen marcadores séricos de haber tenido contacto con sus bacterias intestinales a través de una proteína ligada a las endotoxinas y a través de tener circulando DNA bacteriano. Entonces, es importante cómo de esta relación fisiológica que tiene el huésped cirrótico o hepatópata con su flora comensal empieza a ser penetrado por la misma, que en definitiva es lo que le va a dar las complicaciones y a veces producirle la muerte. Entonces, la susceptibilidad a las infecciones bacterianas del cirrótico tiene que ver con el sobrecrecimiento bacteriano y con la translocación bacteriana. Pero esto se acompaña de otros defectos que tiene el huésped cirrótico, que son la deficiencia en el manejo de los antígenos una vez que entraron a la vena porta, los que están circulando, y con fagocitosis defectuosa a nivel hepático. Entonces, yo me voy a sentar en esta y en las próximas 2 diapositivas para pasar un concepto. Miren ustedes que no es la mera presencia de antígenos en la circulación. Ejemplo, la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn está caracterizada por lo mismo, tiene translocación bacteriana, tiene brechas, úlceras, mucosa muy alterada, y esto lleva a que entren bacterias a la circulación. Pero tiene un excelente sistema de opsonización, de neutralizar esos antígenos bacterianos, que son los polimorfonucleares, el complemento, la fagocitosis con receptores Fc, y las plaquetas y la albúmina, que normalmente secuestran también productos bacterianos de la circulación. Entonces, muy interesantemente, para reunirlo con un rasgo clínico característico de la enfermedad de Crohn, estos manejos, el manejo de estos antígenos intestinales, cuando el hígado está intacto, lo hacen las células de Kupfer, o se marginan células mononucleares circulantes, a los propios sinusoides hepáticos para complementar la acción de las células de Kupfer, que a veces son superadas. Y los hepatocitos, interesantemente, finalmente tenemos que reconocer que el hígado es algo que es un filtro puesto entre el intestino, que es el exterior, y el resto del organismo. Son las únicas células del organismo no inmunocompetentes con receptores Fc, es decir, que pueden atrapar a cualquier antígeno que haya sido opsonizado por el complemento. Y lo más interesante para mí de este cuadro es lo que se ve en la extrema derecha. Este circuito cargado de gérmenes entrando en el paciente con enfermedad de Crohn, dada su mucosa alterada, y todo lo que hace el organismo, incluido el hígado, para sacárselos de encima, llevan a que el hígado le avise al vaso a través de linfocitos supresores, y el vaso reduce su tamaño, y una característica de la enfermedad inflamatoria intestinal es la aesplenia. ¿Por qué digo todo esto? Porque contrasta con lo que pasa en el huésped cirrótico, en quien, a partir de la entrada de la translocación bacteriana, hay un déficit, como les había insinuado, de la quimiotaxis, de los polimorfonucleares, hay un déficit en la fagocitosis dependiente de receptores Fc, hay baja opsonización, los cirróticos son hipocomplementémicos, y la albúmina y las plaquetas, que son los que cumplen una función vicariante de opsonización, también están reducidos. Y esto es lo que se llama la inmunodeficiencia asociada a la cirrosis, o IDAC. Entonces, ¿cómo ponemos esto en funcionamiento? Y de esta manera, si además de todo lo que dije, cuando los antígenos llegan al hígado, dado que el hígado está shunteado, lo pasan de largo, hay un spillover de endotoxinas o un spillover de PAMPs, hay bacteriemia, y todo a través de ¿qué? De las varices, de las colaterales, es decir, el hígado propiamente dicho está shunteado. Cuando el hígado está shunteado, su función de filtro ha caído, su función inmunosupresora otro tanto, y entonces la detoxificación de los antígenos intestinales, bacterias, partes de las mismas, corre por cuenta del vaso. La detoxificación es esplénica, y esta vez no es inmunosupresora, es activante de toda la respuesta inflamatoria.
Y esta es la diferencia de lo que sucede en un huésped normal y un cirrótico, teniendo una buena comparación en lo que sucede en otras circunstancias, como la enfermedad de Crohn, caracterizada por la entrada de bacterias o productos bacterianos, pero que terminan su historia en el hígado. Entonces acá tenemos entrada de bacterias y un hígado que no puede terminar con su función fisiológica. Además de todo esto, el paciente cirrótico tiene frecuentes internaciones en terapia intensiva, tiene accesos vasculares múltiples, tiene sondas vesicales, es sometido a endoscopías, ligadura de varices, escleroterapia, intubación orotraqueal, TIPS, tratamientos del hepatocarcinoma como la quemoembolización, etc. Y en definitiva, en base a lo que les estuve diciendo hasta hace un instante, hay infecciones bacterianas en la cirrosis que dependen de la entrada de la flora comensal, y hay otra que es exógena, que depende de los numerosos accesos percutáneos a los que sometemos a estos pacientes. Entonces, si nosotros tomamos como un ejemplo paradigmático de esto lo que pasa con la hemorragia varicial, es un paciente que por un lado está en un área de cuidados intensivos con numerosos, instrumentación numerosa, y por el otro lado está teniendo una hemorragia que si le produce algo, le produce hipoxia. Esta hipoxia lleva a la disrupción de la barrera intestinal y empiezan a traslocar masivamente bacterias y el paciente está en alto riesgo de PBE bacteriana. Por eso, cuando tenemos un paciente con hemorragia varicial, tenemos que pensar que el 20% de los mismos tiene infección bacteriana al ingreso, pero una semana después tiene 50%, 1 de cada 2 tiene infección bacteriana por esta combinación de mecanismos, y si le toca entrar en la fisiopatología del acute on chronic liver failure, esta cifra llega a 70%. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le damos profilaxis antibiótica a la hemorragia varicial y con eso bajamos de 45-50% de infección a 14%, como ustedes leen ahí. Y el cirrótico es un individuo en el cual tiene otras instancias en las que damos profilácticamente antibióticos. Por ejemplo, si un paciente se superó un episodio de peritonitis peritonitis bacteriana espontánea, le damos antibióticos y con eso logramos que la infección baje de 68 a 20%. Le damos profilaxis primaria a un individuo que no ha tenido PBE, con lo cual, pero que tiene un líquido acítico muy permisivo, con bajo contenido proteico, y con eso bajamos la infección de 12 a 2%. Y le damos también a la cirrosis descompensada antibióticos para decontaminar selectivamente el intestino. Y por un lado, entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la incidencia de infecciones al año, las cifras en porcentaje que les leí son incidencias al año, pero por el otro lado, le agregamos riesgo de sobreinfecciones fúngicas por Clostridium difficile y por las multidrug resistance, es decir, con bacterias multiresistentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sospechar y buscar infección bacteriana. El tratamiento antibiótico debe ser por la sola sospecha, inmediato, debe ser empírico, no tenemos que esperar ningún cultivo, y la elección de la droga es un proceso multifactorial y diría cada vez más complejo, porque entonces tenemos que tener en cuenta el tipo de infección, si está complicada o no complicada, cuál es la resistencia bacteriana, la ecología bacteriana local de ese hospital, y si la infección bacteriana juzgamos que fue comunitaria, asociada al sistema de salud o nosocomial directamente, y eso va a determinar que, por ejemplo, elijamos, esto es solo un ejemplo, ceftriaxona para la comunitaria, porque todavía es válida en esa circunstancia, piperacilina tazobactam cuando la infección se sospecha que fue obtenida o adquirida asociada al sistema de salud, y cuando fue estrictamente nosocomial, muchas veces tenemos que empezar con meropenem. Entonces, además de todo esto que dije, curiosamente se han descubierto que hay individuos que son cirróticos, pero que genéticamente ya tenían una falla previa, y esto depende de lo que se llaman polimorfismos NOT2, de cómo detectan y procesan a los productos bacterianos. Y estos pacientes que tienen estas características tienen mayor mortalidad, como se ve aquí, riesgo de PBE y pobre sobrevida. Son dos elementos clínicos
en los que el cirrótico, al que le pasan todas las cosas que les estuve relatando, tiene además esta no reconocimiento de productos bacterianos. Hay un estudio, Global Study, que acaba de entrar en Gastroenterology, donde participaron numerosos centros, ustedes lo leen ahí, 46 centros, y ven ustedes un poco los resultados en cirrosis. 27% eran PBE, 22% tracto urinario, 19% neumonías, 8% piel. Y además los gérmenes, 58% gram negativos, que es lo que clásicamente era, pero se le agrega 38% de gram positivos y 4% de hongos. Más importante y más preocupante, 34% de bacterias resistentes. Vamos a dejarlo aquí. Y entonces, vamos a saltear esto. Y tenemos algunas cosas a favor que no deberíamos dejar de jugar. Hay agentes que se usan frecuentemente en los cirróticos, como la rifaximina, que disminuye el sobrecrecimiento bacteriano, además de todo lo que puede hacer por la encefalopatía. Los probióticos, que aumentan la expresión de ciertos receptores que manejan a las bacterias y aumentan su fagocitosis, como en los glóbulos blancos, los ácidos biliares, que son, como dije, antisépticos intestinales, los prokinéticos, que al aumentar la velocidad de tránsito bajan la flora, y los beta bloqueantes no selectivos, que se asocian a la disminución de la peritonitis espontánea precisamente por este mecanismo, por acelerar el tránsito intestinal y no por bajar la presión portal. Voy a pasar esto. Y en conclusión, esta es la última diapositiva, tenemos un huésped que tiene una bomba de tiempo en el tubo digestivo, tiene sobrecrecimiento y traslocación bacteriana, mal manejo de los antígenos circulantes, una fagocitosis hepática que está yunteada o es defectuosa, gran estímulo de la inflamación a través de que los productos bacterianos toman contacto con el sistema inmune y que además tiene múltiples puertas de entrada. La profilaxis es un arma de doble filo porque los antibióticos bajan la infección que estamos tratando de prevenir, pero traen el efecto no deseado de infecciones por gérmenes no habituales o difíciles de erradicar como el Clostridium o gérmenes multiresistentes. Encima hay componentes genéticos que pueden agravar esta situación y entonces la respuesta en el paciente internado tiene que basarse en la sospecha y ser muy activamente dirigida a poner en marcha los cultivos o todo lo que haya que hacer, pero tratar a los pacientes de acuerdo al tipo de infección, a la ecología local y al concepto que dije previamente, de donde nosotros consideramos que el paciente adquirió su infección, en la comunidad o en el hospital o asociado a la atención hospitalaria. Bueno, muchas gracias. En esto, Luis, uno se pregunta, ¿no? Con las cosas, con los avances, se pregunta en realidad ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Porque la medicina cada vez más está apuntando a la disbiosis, estamos apuntando a los lipopolisacáridos, que en definitiva son de origen bacteriano, a que somos más bichos que seres humanos, en definitiva, y toda esa disbiosis no sabemos si es el principio o el final. Lo que uno mira hacia adelante es que probablemente a través de la manipulación de la flora bacteriana podamos encontrar alguna salida. De hecho, en estas áreas es todo experimental, no hay niveles de evidencia suficiente, pero ya hay alguna experiencia en cuanto a manipulación, sobre todo con el Pramnitz y con el lactobacillus, en el cual habrá que esperar un poco más de tiempo, pero uno cree que si mejoramos esa permeabilidad intestinal vamos a estar evitando en forma indirecta la translocación bacteriana, que como tú lo dijiste es el comienzo de toda esta historia. Sí, estoy de acuerdo. Yo, sin embargo, cuanto más leo, más me preocupo porque la batalla por ahora con el uso de los antibióticos cada vez más potentes, con la aparición de resistencia bacteriana que nos tiene contra la pared, y estamos gastando dinero en investigación, hay un montón de cosas que se podrían cubrir con ese dinero, estamos tratando a pacientes que están muy complicados. No digo que no lo merezcan de ninguna manera, pero creo que, por ejemplo, los probióticos en los cirróticos han sido un ni hasta ahora. Por supuesto que no descartamos que alguien encuentre la llave de esto, pero evidentemente lo que preocupa es que
en la génesis de la enfermedad, de las complicaciones de la enfermedad. La enfermedad es la enfermedad que ocurre en el hígado, pero el hígado, al estar ubicado donde está ubicado y al ejercer la función de control de lo que comemos y de lo que absorbemos, al estar yunteado, está desplazado totalmente los mecanismos de defensa. Y eso es lo que es difícil de modificar. Bien. Bueno, damos paso. Una pregunta, no sé si... Perdón, ¿hay preguntas del auditorio? Ah, sí, allá. Hola, bueno, muchísimas gracias por la exposición, un tema sumamente interesante. Quería hacer una consulta de manejo puntual en base a su experiencia. En infecciones como la bacteriocitis, cuando uno decide tratarla porque no hay otra causa que justifique la descompensación del paciente cirrótico, o aquellos que tuvieron una bacteriemia espontánea, ¿usted estaría a favor de indicar profilaxis secundaria de esas dos infecciones, bacteriocitis y bacteriemia espontánea? Sí, de la bacteriemia sí, porque la tengo clasificada en el mismo lugar del cerebro que tengo la peritonitis espontánea. Entonces son equivalentes en muchísimos aspectos. La bacteriocitis es un poquito distinta porque lo más común es tener los polimorfonucleares, ¿no es cierto?, que es lo que nos indican que esa bacteria que estamos detectando no es contaminante o no es inocua, digamos. La bacteriocitis a mí me pone en alarma básicamente de si el paciente no tiene una peritonitis secundaria. Entonces eso es lo que tengo que ir a buscar. Ahora, para contestar precisamente su pregunta, en el caso de bacteriocitis no la trataría igual. Gracias. Simplemente para los que vemos pacientes internados todos los días, me parece que es un dato que no es menor, más allá de que uno entiende que la peritonitis bacteriana espontánea es la vedette, ¿verdad?, en estos pacientes. El ser cuidadoso en lo que es la indicación de las sondas y de las vías venosas periféricas y el retiro oportuno, ¿verdad?, de estas herramientas que yo no digo que no tengan su indicación, pero me parece que en eso nos jugamos mucho. Pensar 2 veces antes de colocarlas y retirarlas en su justa medida. Por ejemplo, viene un cultivo, el germen es sensible, un antibiótico que podemos usar vía oral, bueno, apostemos a eso, porque estos pacientes los infectamos muchas veces nosotros. Y después minimizar las internaciones, porque no es lo mismo la flora del sanatorio de la flora ambulatoria. Los que tenemos suerte de a veces trabajar en lugares donde hay buenos sistemas de apoyo domiciliario, realmente creo que en estos pacientes eso es absolutamente invalorable. Dejar de estaquear a los pacientes a la cama, aquello que el paciente tiene que estar en reposo absoluto porque todo se reabsorbe más rápido y el paciente al final lo que hace es declinar funcionalmente, trombosar, tener más heridas en su piel. Entonces me parece que eso también hay que minimizarlo. Su intestino funciona mejor también y se evita el sobrecrecimiento bacteriano si deambulan. Yo estoy orgullosa de que en el piso la gente, mis pacientes internados caminan por los pasillos y bueno, me parece que eso ha mejorado mucho esos aspectos que no son menores. Y después la inmunización, ¿no?, que me parece que es otro aspecto que es relevante, que a veces los propios médicos somos los que les decimos a los pacientes que no hay que vacunarse. Bueno, yo creo que sí hay que vacunarse y las infecciones respiratorias, sea neumococos, son frecuentes en estos pacientes y tenemos vacuna para eso. Entonces, de los que los podamos cuidar, cuidémoslos, nada más.